comienzo del invierno. El aire de la ciudad era seco y había pasado todo el día encerrado en reuniones, firmando documentos y sumido en silencios dentro del edificio de espejos donde controlaba todo, excepto su propia memoria. Desde fuera, parecía impecablemente vestido, dueño de hoteles, constructoras e inversiones en el extranjero. Siempre con el traje adecuado, un reloj discreto y la postura de alguien que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero a estas alturas de su vida, Eduardo ya no volvía temprano a casa por el deseo de descansar. Volvía porque la enorme mansión, con sus pasillos silenciosos, parecía el único lugar donde podía sufrir sin testigos. Habían pasado años desde la supuesta muerte de Carmen, e incluso después de tanto tiempo, él seguía llevando el anillo en el dedo meñique de la mano derecha, no por vanidad, sino aferrándose a la única prueba física de que alguna vez había tenido una vida cálida, bulliciosa y vibrante. Era una joya antigua y pesada, de diseño singular, con una piedra color miel rodeada de pequeños detalles grabados a mano, tan rara que incluso los coleccionistas la habían comentado. Esa noche salió a cenar no porque tuviera hambre, sino porque no soportaba volver a enfrentarse a la larga y vacía mesa del comedor, y así, sin esperar nada, entró en el restaurante donde su vida comenzó a cambiar de una manera casi brutal. El lugar era uno de esos establecimientos con poca luz, repletos de cubiertos pesados, donde la gente hablaba con una sonrisa pero sin mostrar los dientes. Eduardo se sentó en el rincón más discreto, como siempre, e intentó distraerse mirando la carta sin leer ni una sola línea. Estaba teniendo uno de esos días en que su mente divagaba hacia detalles inútiles y dolorosos. La curva del cuello de Carmen cuando se recogía el pelo, la forma en que hacía girar su anillo de bodas en el dedo cuando estaba nerviosa, la última discusión que tuvieron antes de que todo se derrumbara. Siempre pedía platos que no le recordaran a la comida casera, como si también fuera posible escapar de la nostalgia a través del gusto. Fue entonces cuando la camarera se acercó para servir el vino, una mujer joven y delgada, de porte firme, con el pelo recogido en un sencillo moño y ojos muy atentos, de esos que parecen registrar más de lo que deberían. El nombre en el pequeño broche era Sofía. Eduardo apenas levantó la vista, pero notó que ella dudó un segundo más de lo habitual. No era la vacilación que uno tendría ante alguien que reconoce a un cliente famoso. Era algo distinto, más extraño, casi físico, como si algo dentro de ella se hubiera soltado. Al dejar la botella, sus ojos se dirigieron directamente a su mano, y en ese instante todo el cuerpo de Eduardo se puso en alerta, porque conocía bien ese anillo y sabía, sobre todo, la reacción que solía provocar. Ninguna. Sofía contuvo la respiración, volvió a mirar, y antes incluso de pensar si debía hablar, dijo en voz baja, como si dejara escapar algo más grande de lo que podía controlar. Ese anillo. Su madre tenía uno igual. Eduardo no respondió de inmediato, pero algo en su interior se paralizó de una manera casi dolorosa, como si un viejo engranaje se hubiera visto forzado a girar de repente. Levantó la vista con más atención por primera vez, y esta vez no solo vio a una camarera, sino a alguien que parecía llevar un detalle fuera de lugar en aquel entorno. Sofía se dio cuenta de que había dicho más de la cuenta, y el silencio que se formó entre ellos no fue incómodo, sino pesado, como si tuviera densidad. Intentó corregirse, diciendo que debía estar equivocada, que solo se parecía, que anillos como ese tal vez no fueran tan raros como parecían, pero en el fondo, ella misma no creía lo que decía. Eduardo, en cambio, sintió una punzada de frío en el pecho, porque sabía exactamente lo que eso significaba. Ese anillo no era similar a otros. Había sido fabricado en una serie extremadamente limitada,
encargada décadas atrás solo 3 piezas, cada una con pequeñas diferencias que solo un especialista notaría. Lo sabía, porque él mismo había encargado una de ellas, y la otra se la había regalado a Carmen. Mientras Sofía intentaba recuperar la compostura profesional, él observó detalles que no había notado antes. La forma de su rostro, la manera en que fruncía el ceño cuando se sentía expuesta, incluso la forma en que evitaba sostener su mirada por mucho tiempo. Aún no era un reconocimiento, era algo más instintivo, como un recuerdo sin nombre, pero que insistía en aparecer. Sofía se apartó de la mesa, pero no lograba retomar su ritmo de trabajo habitual. Mientras caminaba entre las mesas, sentía que el corazón le latía más rápido de lo normal, como si hubiera descubierto algo importante sin comprender del todo qué era. Desde pequeña, recordaba ese anillo como un objeto casi prohibido en casa. Su madre nunca la dejaba tocarlo, lo guardaba en un lugar específico, envuelto en un paño viejo, y cada vez que preguntaba de dónde venía, la respuesta era vaga, evasiva, como si ese detalle encierrara una historia que no se podía contar. Sofía creció con pocas certezas sobre el pasado. Sabía que no tenía padre, sabía que su madre evitaba hablar de antes de su nacimiento, y sabía que había silencios que no se podían romper sin consecuencias. Y ahora, de repente un desconocido, sentado solo en un restaurante caro, llevaba en el dedo exactamente el mismo símbolo que había visto toda su vida. Al otro lado de la sala, Eduardo ya no podía fingir normalidad. Llegó la comida. Sirvieron el vino, pero él no podía saborear nada. Su mente había retrocedido años en el tiempo, a una etapa que había intentado enterrar durante décadas. Y por primera vez en mucho tiempo, no era la añoranza de Carmen lo que le dolía, sino una sensación mucho más inquietante, la posibilidad de que la historia que creía terminada en realidad nunca hubiera terminado. Eduardo no pudo terminar la cena. Dejó prácticamente todo intacto, pagó la cuenta sin revisarla y antes incluso de irse, tomó una decisión que sabía que no encajaba con el hombre controlado en que se había convertido con los años. Cuando Sofía regresó a recoger los platos, habló con una calma que parecía ensayada, pero que ocultaba una urgencia casi desesperada. Preguntó por el anillo. Se disculpó si estaba siendo indiscreto, pero dijo que necesitaba saber de dónde venía. Sofía dudó, porque no era común que un cliente cruzara esa línea, especialmente no de una manera tan directa, pero había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio, miedo y expectativa, que le impedía simplemente ignorarlo. Respondió brevemente, aún con cautela, diciendo que pertenecía a su madre, que siempre había sido así, que nunca supo exactamente de dónde venía y que no tenía más detalles. Eduardo sintió un nudo en el estómago porque cada una de sus palabras parecía confirmar lo imposible. Entonces hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Pidió ayuda. Preguntó si podía hablar con su madre, aunque solo fuera por teléfono. Sofía retrocedió un poco, cruzando los brazos ligeramente, no por hostilidad, sino para protegerse. Esto se estaba volviendo demasiado personal, demasiado rápido, y ni siquiera sabía quién era realmente ese hombre. Esa noche, Sofía salió del restaurante con la sensación de que algo se había abierto dentro de ella, como una puerta cuya existencia desconocía. De camino a casa, en el autobús casi vacío, se miró en el reflejo de la ventana, intentando encontrar una explicación lógica a lo sucedido. Pensó en su madre, en cómo siempre evitaba ciertas preguntas, en los momentos en que parecía distante, sin motivo aparente, y sobre todo en el anillo, ese objeto que siempre había estado ahí, silencioso, pero que portaba algo que nunca se había dicho en voz alta. Al llegar a St. Augustine's,
Casa encontró a Carmen sentada a la mesita de la cocina, con una taza de té ya frío y esa mirada perdida de quien pasa demasiado tiempo absorto en sus pensamientos. Carmen era mayor, pero aún conservaba una fuerte presencia, marcada por una serenidad que no provenía de la paz, sino de alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio. Sofía no esperó mucho, lo soltó todo de golpe. Le contó sobre el hombre, sobre el restaurante, sobre el anillo, y mientras hablaba, notó algo que la dejó helada. La expresión de su madre no era de sorpresa, fue un momento de reconocimiento. Carmen no preguntó quién era, no preguntó cómo era. Simplemente se quedó inmóvil unos segundos, respirando más despacio, como si una parte del pasado finalmente hubiera alcanzado al presente. Y en ese instante, en su interior, una certeza que había evitado durante décadas comenzó a formarse de manera inevitable. Eduardo había regresado. Carmen tardó unos segundos en responder, pero no porque estuviera confundida. Todo lo contrario, sabía exactamente lo que significaba y la impactó con una fuerza silenciosa. Exteriormente, mantuvo su habitual postura controlada, esa firmeza forjada a lo largo de años de ocultar más que de revelar, pero interiormente su respiración había cambiado, más corta, más pesada. Sofía notó este detalle antes de que dijera palabra alguna, porque conocía a su madre en las pequeñas señales, en la forma en que juntaba los dedos cuando estaba nerviosa, en la forma en que evitaba el contacto visual directo cuando algo la perturbaba. Carmen le pidió que repitiera lo que el hombre había dicho. Le pidió detalles. ¿Cómo era? ¿Qué vestía? ¿Cómo hablaba? ¿Qué aspecto tenía? No era simple curiosidad. Era casi un interrogatorio emocional, como si cada detalle fuera necesario para confirmar algo que ya temía. Cuando Sofía describió el anillo, Carmen cerró los ojos por un instante, y en ese breve gesto afloró una mezcla de viejo dolor y una extraña especie de alivio, como si una carga hubiera dejado de ser solo suya. Sabía que ese día llegaría tarde o temprano, pero jamás imaginó que sería así, sin previo aviso, sin preparación alguna, a través de su propia hija, de la forma más directa posible. Y allí, en aquella sencilla cocina, con la luz amarillenta y el profundo silencio entre ambas, Carmen comprendió que ya no había escapatoria. Eduardo, al otro lado de la ciudad, no durmió esa noche. Se quedó en su despacho hasta altas horas de la madrugada, con el anillo en la mano, girando lentamente entre sus dedos, como hacía en los días en que aún esperaba comprender qué le había sucedido a Carmen. Con los años, había construido una versión aceptable de la historia para seguir adelante. Un accidente, circunstancias trágicas, un final sin una explicación completa pero inevitable. Era más fácil vivir con el dolor que con la duda. Pero ahora, esa duda había regresado con toda su fuerza, trayendo consigo detalles que había intentado borrar. Recordó el pasado que casi nadie conocía, los negocios en los que se había involucrado mientras aún construía su fortuna, las personas equivocadas con las que había hecho tratos, especialmente un hombre en particular, alguien que no amenazó 2 veces, alguien que dejó claro que atacar a la familia siempre era una opción. Eduardo recordó el miedo en los ojos de Carmen en aquel momento, un miedo que él, orgulloso y ciego, había minimizado. Y por primera vez en muchos años se permitió pensar en algo que había evitado. ¿Y si ella no hubiera muerto? ¿Y si la hubieran obligado a desaparecer? Ese pensamiento no le brindó consuelo, le produjo culpa, una culpa pesada y concreta que no dejaba lugar a excusas. Y esa mañana, al mirar el anillo que nunca se quitaba, Eduardo se dio cuenta de que tal vez no se trataba solo de una coincidencia, sino de una consecuencia que volvía para reclamar todo lo que había dejado atrás. A la mañana siguiente, Carmen se despertó antes del amanecer, como hacía años,
Pero esta vez no fue la costumbre lo que la sacó de la cama, sino la ausencia de paz. Se sentó en el borde del colchón unos minutos, mirando sus manos, intentando ordenar sus pensamientos, que llegaban en un revoltijo, cargados de recuerdos que había mantenido a raya durante décadas. El aroma del café que se había preparado le pareció más intenso de lo habitual, o quizás era simplemente la sensación de que todo aquel día era más intenso. Sofía seguía dormida y Carmen aprovechó el silencio para tomar una decisión que llevaba más de 20 años posponiendo. Abrió un viejo cajón al fondo del armario, donde guardaba algunas cosas del pasado, casi todas olvidadas deliberadamente, y allí estaba el anillo, envuelto en la misma tela desgastada de siempre, con el mismo brillo contenido, como si también hubiera esperado ese momento. Al sostenerlo, Carmen sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era miedo, era una especie de aceptación. Sabía que Eduardo no era un accidente en esa historia. Sabía que no había sido una coincidencia. Y por primera vez, en lugar de esconderse, decidió afrontar lo que fuera necesario. No por ella misma, sino por Sofía, que merecía más que fragmentos de la verdad. Eduardo, por su parte, no perdió el tiempo. Esa misma mañana usó sus contactos para averiguar todo lo que pudo sobre el restaurante, los empleados y Sofía. No fue difícil. Su mundo seguía funcionando con una fría eficiencia cuando necesitaba respuestas. En pocas horas tenía una dirección, un nombre completo, información básica que para cualquier otra persona habría sido demasiado indiscreta, pero para él, en ese momento, parecía urgente. Al subir al coche, sintió algo extraño, como si se dirigiera a un lugar que ya conocía, aunque nunca hubiera estado allí. El viaje fue lo suficientemente largo como para que la ansiedad se transformara en una especie de pesado silencio interior, donde cada posibilidad parecía igualmente imposible. No sabía qué encontraría. No sabía si tenía razón, si se estaba engañando a sí mismo o si estaba a punto de reabrir una herida que nunca había cicatrizado del todo. Pero una cosa tenía clara: ya no podía volver atrás. Cuando el coche se detuvo frente a una casa sencilla, en una calle cualquiera, muy alejada del mundo en el que vivía hoy, Eduardo dudó unos segundos antes de bajar. Ella miró la puerta, respiró hondo, y por primera vez en muchos años sintió verdadero miedo. No a perder algo, sino a encontrarlo finalmente. Eduardo salió del coche con pasos más lentos de lo habitual, como si su cuerpo intentara ganar tiempo para algo que su mente ya no podía posponer. La puerta era sencilla, ligeramente oxidada, con un viejo timbre a su lado, de esos que emiten un sonido seco y directo. Se quedó allí unos segundos, observando detalles que en cualquier otro día pasarían desapercibidos. La pintura desconchada cerca del pestillo, un jarrón con una planta ligeramente torcida apoyada contra la pared, el silencio típico de una calle residencial en plena mañana. Pero en ese momento todo parecía cargado de significado. Cuando finalmente tocó el timbre, el sonido resonó en su interior de una manera extraña, como si hubiera atravesado algo más que la pared de la casa. Dentro, Carmen ya estaba de pie, como si supiera exactamente cuándo iba a suceder. No se apresuró, no corrió, no intentó escapar. Simplemente caminó hacia la puerta con una calma que no era tranquilidad, sino decisión. Cuando la abrió, ambos permanecieron inmóviles durante unos segundos. No había sorpresa reflejada en sus rostros, porque ninguno de los dos estaba realmente sorprendido. Era más bien como reconocer algo que siempre había estado ahí, solo que distante. Eduardo la reconoció de inmediato, incluso con el paso del tiempo grabado en su rostro, incluso con los inevitables cambios. Y Carmen, al mirarlo, sintió una mezcla casi insoportable de todo lo que había guardado en su interior.
Amor, miedo, culpa, anhelo, todo aflorando a la vez, sin filtros. Ninguno de los dos habló de inmediato, y ese silencio no era vacío. Estaba cargado de años no vividos juntos, de preguntas nunca formuladas, de respuestas que jamás podrían existir. Eduardo fue el primero en intentar romperlo, pero su voz salió más baja de lo que esperaba, casi titubeando a mitad de la frase. No sabía por dónde empezar, así que no empezó con lógica. Dijo su nombre. Eso fue todo. Carmen. Y en ese instante, oír su propio nombre en su voz hizo que algo dentro de ella finalmente no era solo alguien del pasado. Era la única persona que conocía partes de ella que nadie más conocía, y que, aún sin saberlo, había moldeado toda la vida que había construido después. Carmen respondió con un leve asentimiento, como si necesitara confirmarse a sí misma que era real. No hubo abrazo, ni cercanía inmediata, porque lo que existía entre ellos era demasiado grande para caber en un simple gesto. Pero había una verdad que ya no se podía negar, y ambos lo sabían. Dentro de la casa, Sofía observaba todo lo que permanecía oculto, con el corazón acelerado, intentando comprender lo que tenía ante sus ojos. Y en ese instante, aun sin tener todas las respuestas, sintió algo que jamás había experimentado. La sensación de que su propia historia se estaba reescribiendo allí mismo, frente a ella, sin pedir permiso. Sofía no podía quedarse quieta mucho tiempo. Su corazón latía con fuerza y una mezcla de curiosidad y miedo la impulsaba hacia adelante, incluso sin saber exactamente o qué iba a oír. Al acercarse a la puerta, Carmen la vio de reojo y en ese instante comprendió que ya no había forma de proteger a su hija. Ya no había forma de mantener la versión incompleta de la historia. Eduardo también vio a Sofía, y fue imposible no sentir un impacto directo, casi físico. Ahora, mirándola con más calma, los rasgos que antes eran solo impresiones vagas empezaron a encajar de una manera imposible de ignorar. La forma de su mirada, la forma en que mantenía la expresión, incluso cuando estaba claramente incómoda, incluso cierta manera de inclinar la cabeza al intentar comprender algo. En ese momento no necesitaba confirmación externa, porque una parte de él ya lo sabía, y esta certeza no le trajo alegría inmediata. Le trajo un peso enorme, porque con ella venía todo lo que había perdido sin siquiera saberlo. Sofía, en cambio, intentaba organizarlo todo a la vez. Miró a su madre, luego a aquel hombre, esperando alguna explicación que nunca llegó. Y fue en ese silencio tenso, casi insoportable, que Carmen finalmente decidió hablar. Los invitó a pasar, cerró la puerta con calma y se dirigió directamente a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde, la noche anterior, todo había empezado a cambiar. Se sentó, respiró hondo varias veces, como preparándose para afrontar algo difícil, y comenzó a contar su historia, no de forma dramática, no como alguien que intenta justificarse, sino como alguien que finalmente acepta que la verdad debe existir por completo. Habló de su pasado con Eduardo, de los años que estuvieron juntos, del momento en que se dio cuenta de que él estaba involucrado en algo más grande y peligroso de lo que ella podía controlar. Habló de las amenazas que comenzaron indirectamente, luego se hicieron más claras, más cercanas, hasta que comprendió que no solo ella estaba en riesgo, sino también el hijo que esperaba. Y en ese momento su voz flaqueó por primera vez, no por falta de control, sino porque revivirlo aún le dolía. Carmen explicó que fingir su propia muerte no fue un impulso, sino una decisión deliberada y desesperada, tomada al borde del miedo. En aquel momento no le contó todo porque sabía que Eduardo no lo aceptaría, que intentaría resolver las cosas a su manera, y ese era precisamente el peligro. Así que desapareció, se esfumó de su vida,
del mundo que conocía, y empezó de cero, criando sola a Sofía, cargando con el peso de saber que, para protegerla, necesitaba borrar su propio pasado. Eduardo escuchó, todo sin interrumpir, pero no porque estuviera en paz, sino todo lo contrario. Cada palabra parecía encajar en un lugar que había evitado mirar durante años, y cuanto más se desarrollaba la historia, más difícil se le hacía mantener la versión que se había creado para sí mismo. Cuando Carmen terminó, el silencio regresó, pero esta vez no era el mismo que antes. Era un silencio lleno de comprensión, aunque doloroso. Lentamente se pasó una mano por la cara, tratando de ordenar sus sentimientos, y por primera vez no intentó defenderse ni justificar el pasado ni minimizar lo que había hecho. Simplemente lo admitió. Dijo, con una sinceridad que no había usado en mucho tiempo, que ella tenía razón al tener miedo, que realmente lo había arriesgado todo, incluso sin darse cuenta de la magnitud de ello en ese momento, y que lo peor no era perderla, sino hacerla necesitar desaparecer. Sofía escuchó todo, tratando de controlar sus propias emociones, porque esta conversación no era solo sobre su pasado, era sobre su propia existencia. Cuando Eduardo la miró directamente, no lo hizo como un extraño que intenta explicarse, sino como alguien que ya sentía, aunque aún no tuviera derecho a ello, una profunda conexión. No pidió ser aceptado, no hizo grandes promesas, simplemente dijo que estaba allí y que no se iría de nuevo. Lo que sucedió después no fue inmediato ni sencillo, pero fue real. No hubo una reconciliación perfecta, ni abrazos de película que lo resolvieran todo en segundos. Lo que sucedió fue una decisión silenciosa, tomada allí mismo ese día, no volver a huir jamás. Eduardo regresó en los días siguientes, no como un hombre que intentaba recuperar el tiempo perdido, sino como alguien dispuesto a empezar de la manera correcta, respetando el espacio, los límites y el tiempo del otro. Carmen, por primera vez en años, comenzó a vivir sin cargar con todo sola, permitiendo que alguien compartiera el peso que había soportado durante tanto tiempo. Y Sofía, poco a poco, comprendió que ese hombre no era solo parte de una vieja historia, sino también de la suya. No fue fácil de aceptar. Hubo dudas, momentos de distanciamiento, días en que todo parecía demasiado confuso, pero había algo que lo sostenía. La verdad, finalmente, completa. Eduardo se distanció definitivamente de lo que una vez lo había puesto todo en riesgo, no por obligación, sino porque comprendió, de forma irreversible, el precio que había pagado. Carmen encontró una nueva paz, no la que proviene del olvido, sino la que nace cuando ya no hay nada que ocultar. Y Sofía, aún sin respuestas para todo, tomó la decisión más difícil y humana. Le dio una oportunidad. Al final, lo que comenzó con un detalle casi banal, un anillo reconocido por casualidad, terminó reuniendo 3 vidas que el miedo había separado, demostrando que algunas historias no terminan cuando creemos que lo hacen. Simplemente esperan el momento adecuado para volver a empezar.